Que todo, quiero felicitarlos porque las presentaciones realmente han estado muy, muy buenas. Voy a dejar este video un momentico en pausa acá. Y bueno, primero que todo, felicitarlos, como les decía. Segundo, muchas gracias por tenerme en cuenta para esa presentación. Eh, yo he orientado esta charla de más o menos cuál es lo que, o cuáles son las guías que tiene la ELSO y las recomendaciones, ¿cierto? De qué es lo que se debe hacer para arrancar un programa de ECMO. O sea que esta presentación va a ir guiándose más o menos en ese sentido, en la medida en que que voy a ir presentando lo que la ELSO recomienda, voy a ir comentando, haciendo comentarios de qué fue lo que hicimos o lo que hemos venido haciendo aquí en Colombia. Em, para esta presentación no tengo ningún conflicto de interés. Eh, no muestro nada raro, así que creo que podemos seguir adelante. Estos son los contenidos. Primero, ¿qué es un programa de ECMO? Las preguntas que hay que hacerte antes de hablar a montar un programa de ECMO, las fases de la creación del programa. Hay una cosa muy importante que yo siempre pongo cada vez que hablo de ECMO, es el triángulo de las habilidades médicas de Miller, los elementos claves y cerramos con recomendaciones logísticas y conclusiones. Entonces, bueno, como introducción, aquí en Colombia la primera experiencia que tuvimos en ECMO como tal, la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga la hizo más o menos en el 2007, si no estoy mal, 2008. Nosotros aquí en Bogotá con la clínica Shayo y un grupo que se empezó a formar, la primera experiencia real fue en cerca del 2010, 2011 aproximadamente. No fue en la clínica Shayo, fue en otra clínica. Voy a hablar de la clínica Shayo porque yo tuve la oportunidad de trabajar ahí durante muchos años. Hice parte del grupo que armó el programa de ECMO y además de eso también tuve la otra oportunidad grande de trabajar. Cuando me desvinculé de la clínica Shayo, fui a trabajar a otro centro en una ciudad intermedia que se llama Neiva y ahí tuve la oportunidad también de armar un programa de, pues, sin todo el soporte y el apoyo institucional de una clínica tan grande como la clínica Shayo. Pero bueno, estas son las preguntas que uno siempre tiene que hacerse antes de pensar en un programa de ECMO. ¿Cuál es la necesidad? Hay que identificar básicamente eh, en los clientes, ¿sí? Básicamente es eso. Yo ustedes lo han mencionado muchísimo, no quiero que esto sea, es decir, quiero ser reiterativo en algunas cosas, pero tampoco quiero que se repitan muchas otras. Pero hay que saber a quién se le está ofreciendo el servicio. Yo tengo entendido, por lo que usted habló, doctor Moreno, que no hay centros en Venezuela que aún tengan la terapia, cosa que es muy buena, por eso los felicito otra vez por ser pioneros en este programa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de la terapia ECMO y a quién se la vamos a ofrecer? ¿Si a la población adulta o la población infantil? eh, que tengan pues impacto cerca al centro donde ustedes están. Si somos capaces de montar un sistema de traslado en ECMO, y esto no se referencia básicamente a coger un avión o coger un helicóptero, sobre todo cuando se está iniciando, pues porque uno está en pañales todavía. Nosotros vivimos muchísimo yo creo que los primeros 4 o 5 años en Shayo, mientras arrancamos, y cometimos muchos errores al momento del manejo de la terapia. Pero digamos que esa curva de aprendizaje que uno va haciendo en el transcurso del desarrollo del programa ayuda precisamente a los que vienen detrás. Cuando uno habla de traslado de ECMO, hablo es de tomar un paciente que está en la unidad de cuidado intensivo y va a ser llevado, por ejemplo, a una revisión a salas de cirugía. Si el paciente se va para cirugía y el ascensor es lo suficientemente amplio para que quepa la camilla, para que quepa la cama del paciente, cuántos van a ser en traslado, etcétera. O si, por ejemplo, como yo este ejercicio lo hacía acá cuando trabajaba como consultor para un laboratorio, iba a otras ciudades y a veces sucedía que de las recomendaciones mías, no, miren, arranquen con esto, hagan esto, pero sucede que, por ejemplo, una de las recomendaciones que hacíamos era iniciar con ECMO arterial relativamente programado en estos pacientes que tienen angioplastias de alto riesgo y que eventualmente se podrían manejar con un ECMO arterial perioperatorio mientras hacía el procedimiento. Y sucede que en las clínicas donde yo fui a apoyar, digamos, esta parte, hemodinamia quedaba a 3 cuadras del conjunto hospitalario y el piso era un piso empedrado, es decir, trasladar a un paciente de una camilla a una cámara imposible, básicamente. Entonces, cuando hablamos de programa de inicio de ECMO y hablamos de traslado, es básicamente esto. ¿Cuál es el perfil epidemiológico de los pacientes que requieren ECMO? Es decir, ¿cuáles son los que tienen más patologías cardíacas y la patología respiratoria? Tuvimos una experiencia grandísima ahorita con COVID-19. Esta pandemia enseñó muchísimo
Obviamente, para los centros que iniciaron ECMO en plena pandemia fue súper, o sea, fue mucho más difícil, dadas las características de la patología, pero más o menos eso es lo que tiene que irse preguntando. ¿Cuánto es el costo por paciente? Porque esta es una tecnología que es excelente, es muy buena. Yo soy un apasionado por la tecnología del ECMO, pero no solamente es conseguir la consola, ¿cierto? Depende de la plataforma que utilicemos. También es importante saber que esto va a generar unos costos en tiempo, en personal, que hay que pagar, por supuesto, en esto, y en otros, digamos, desde el punto de vista logístico en el hospital o en la clínica, Aló. hablando. Hola, Ada, ¿cómo te va? Hola, doctor, ¿cómo está usted? Aló. Cuéntame, ¿qué me Ah, tienes que contar de nuevo? y de los otros gastos que hay y dentro de lo que genera un paciente en ECMO, los laboratorios, las placas de tórax, las tomografías, las interconsultas a otras especialidades. Entonces, hay que ver el programa de ECMO realmente como un servicio que le puede aportar muchísimo a la población, pero también requiere de una inversión, digamos, desde el punto de vista económico por parte de de la, de la clínica, un aporte importante en dinero, pues. ¿Cuál es la probabilidad de la sobrevida y cuál es la calidad de vida al año de los pacientes que reciben ECMO? No es solamente hacer ECMO por hacer, es decir, hay que hacer un programa de ECMO con los suficientes estándares de calidad desde el inicio, para que no solamente sea, no solo a que hemos pecho diciendo es que yo sé hacer ECMO y hemos hecho 20 pacientes, pero sucede que esos 20 pacientes se me murieron 18 y los otros dos quedaron en estado vegetativo. Entonces hay que trabajar desde el inicio para que los estándares de manejo de atención de los pacientes sea importante. Y esta parte de la calidad de vida es lo que hoy en día, hoy por hoy, es lo que más se está evaluando en este tipo de terapias. ¿Cuántos pacientes con indicación de ECMO realmente lo recibieron? Bueno, este digamos que no es su caso, pero en centros o en ciudades grandes donde ya tienen terapias de ECMO, es importante hacer una comparación, una comparativa de qué tan bueno es de que yo abra un programa adicional. Por ejemplo, en Bucaramanga, la Fundación Cardiovascular, que es el centro de referencia, yo creo que para todo el occidente de Colombia. Incluso cuando arrancó antes de los inicios de la pandemia, la Fundación Cardiovascular ya hacía transporte de ECMO. eh, y, por ejemplo, no tendría sentido montar otra clínica en Bucaramanga para hacer ECMO, ¿sí? A eso me refiero con esto. Entonces, ¿qué es un programa de ECMO? Esto ya lo han mencionado todos y creo que esta es una de las grandes conclusiones que tiene este simposio, y es que el programa de ECMO es un tratamiento basado en trabajo en equipo, que requiere del manejo de una tecnología completa y de alto costo. Y aquí no solamente, vuelvo y les digo, no solamente es en la plataforma de ECMO ni los descartables del oxigenador, de la centrífuga, de la tubería, de los conectores, etcétera, sino en general todo lo que implica tener un paciente en terapia ECMO. Para eso se requiere, por supuesto, un equipo especializado y experimentado. No solamente, como mencionaban hace un par de presentaciones, el más importante aquí es el jefe de la unidad de cuidado intensivo. Probablemente hay gente, como me pasó tal vez en algún sitio, donde el intensivista hasta ahora está aprendiendo a hacer ECMO, y digamos que la persona que en ese momento llegó a manejar el programa tenía un poquito más de experiencia, era yo, y la idea es retransmitir eso que uno sabe, esas capacidades que uno pueda o no tener, compartirlas para que todo el equipo se convierta en un equipo especializado, y obviamente la experiencia se va a ir ganando con el tiempo. Es importante el volumen de pacientes, porque a raíz de que tengamos un volumen adecuado, pues así mismo vamos a adquirir experiencia y sobre todo pericia. Vamos a poder lidiar con complicaciones, por ejemplo, de canulaciones, vamos a poder hacer intervenciones de emergencia en sitios donde probablemente no tenemos todas las elementos, como por ejemplo en un traslado a radiología, que un paciente se canuló, que la bala de oxígeno se paró. O sea, pueden ocurrir mil cosas en ECMO, y de esto se trata, de que en la medida en que nosotros hagamos más casos, probablemente vamos a estar expuestos a mayores riesgos en la medida en que vamos saliendo de nuestro espectro o nuestro confort, ¿cierto? Nuestra zona de confort. No es lo mismo tener un paciente ahí en la unidad de cuidado intensivo con la sala de cirugía pegadita a ir a hacer, por ejemplo, un traslado en ECMO, en un avión, y tener complicaciones y que pasen cosas pues que no nos gustaría que nos pasaran. Todo esto que les estoy comentando básicamente son aplicados a tener esto, un programa seguro. Lo más importante es, como les digo, aprender a hacer ECMO, pero hacerlo con calidad.
donde nosotros tengamos certeza de que lo que le estamos brindando al paciente no va a ser una moneda al aire, sino que vamos a tener las herramientas suficientes para que ese paciente que probablemente iba a tener un 100% de mortalidad, le ganemos un 70% en ese tramo y tenga un buen desenlace. Entonces, ¿qué es importante? Ya lo he mencionado acá, el trabajo en equipo, hay que identificar esto, las habilidades del personal. Ya lo mencionaron ahorita el doctor en Florida. A mucha gente le encanta decir que quiere hacer ECMO, que yo quiero ser ECMO especialista, que es que yo me compré el libro, la última edición y que ya me leí no sé cuántos capítulos. Una cosa es leer lo que uno puede tener, digamos, desde el punto de vista del alcance de la mano. Y otra cosa es tener las habilidades para poder hacer lo que uno está aprendiendo, o por lo menos lo que uno está estudiando. No a todo el mundo le gusta hacer ECMO. De hecho, y en los centros donde yo he trabajado, y no solamente, digamos, trabajando directamente en esos centros, sino cuando iba a asesorar o como cuando íbamos a canular pacientes y dejamos un paciente de esos canulado y hacemos turnos, pues, en las otras clínicas, había gente que tenía o mantenía cierto rechazo a la terapia. Decía, pero ¿por qué están haciendo esto? Esto es carísimo, los pacientes se mueren. Al inicio de toda terapia, de todo programa de ECMO, yo creo que no existe el primer programa de ECMO en la Tierra donde un especialista en ECMO diga que nosotros tuvimos una mortalidad del 10%. Mientras uno hace la curva de aprendizaje, van a haber complicaciones y van a tener desenlaces fatales. Por supuesto, entre las recomendaciones que tienen la ELSO, por ejemplo, es si usted está arrancando un programa de ECMO, péguesele a un programa de ECMO que ya tiene mucha experiencia. Y afortunadamente la comunidad de ECMO, bueno, aquí en Colombia es igual, pero en muchos otros países, esta comunidad es una comunidad abierta, es una comunidad globalizada en la que uno tiene posibilidad de contactar a gente que sabe muchísimo más que uno, que han tenido casos difíciles y que lo pueden guiar a tener un mejor desenlace. Es importante mantener un volumen de pacientes, pero también es importante, a pesar de tener profesionales bien entrenados, esto que es lo más importante de todo, yo creo que esta va a ser mi conclusión después de todo lo que voy a hablar aquí un poco y que voy a compartir, es la educación continua. Centros como la Clínica Chayo, por ejemplo, después de 10 años de tener experiencia, después de hoy en día estamos, llevamos más de 500 casos de ECMO realizados. De hecho, le acaban de dar el premio, el estándar de calidad oro en el manejo de pacientes ECMO. Esta clínica aún se sigue entrenando, aún siguen enviando a su personal nuevo y a su personal que ya tiene experiencia a centros de reentrenamiento, como es el caso de Monterrey. Ahorita se los comento. Y por supuesto, a pesar de todo, con este eslabón que ustedes ven aquí, lo más importante cuando uno está iniciando un programa de ECMO son los criterios de la selección de pacientes. Lo que les mencionaba, cuando nosotros arrancamos el primer programa de ECMO, la mortalidad de nosotros era altísima, había que parar, había que reunirse, había que modificar los protocolos de inclusión para pacientes en ECMO veno arterial, para pacientes en ECMO venoso. Hoy en día, como les digo, afortunadamente tenemos herramientas como la ELSO, que nos ofrece guías de estandarización de manejo de pacientes donde podemos tener una guía suficientemente buena para esto. La estructura del servicio, ya ahorita más adelante les comento un poco desde el punto de vista de logística y los equipos y recursos que ya les he mencionado. No solamente es comprar una máquina, comprar la tubería, porque es que ni la máquina ni la tubería se manejan solas. Esos son equipos que requieren de la intervención de un humano adecuadamente entrenado, pero sobre todo de un equipo que hable el mismo idioma. Estas son las recomendaciones de la ELSO de cómo se debe iniciar un programa de ECMO. Esta es una revisión de la última edición del libro rojo. Son 5 fases, perdón, una fase de inicio, una fase de planeación, otra de ejecución, otra de evaluación, auditoría y una última de desarrollo. Entonces, hay que definir el alcance y los objetivos, los recursos disponibles, identificar interesados, el compromiso institucional, que también ya lo mencionaron aquí, muy importante, y elaborar un mapa de ruta. Nosotros esta primera fase la hicimos en aproximadamente en el 2011, más o menos, si no estoy mal, 2011-2012, y arrancamos en el programa aproximadamente 40 personas. Esas 40 personas nos reuníamos todos los martes, creo, o jueves, a hacer revisión de tema con el libro rojo de esa época, y después de 4 semanas, 5 semanas, quedábamos menos de 10 personas y terminamos 5 en ese grupo inicial, ese grupo, ese core team que llaman. Entonces,
esto se va a ir depurando. Hay mucha gente que va a estar muy entusiasmada, pero cuando sepa que le toca estudiar mucho, cuando sepa que le toca hacer turnos, cuando le sepa que tiene que hacer turnos de disponibilidad de llamado para ir por pacientes a otra institución, por ejemplo, o que se incapacitó la otra persona y hay que ir, ahí es cuando las cosas empiezan a tener problemas. En la planeación, política y procedimientos, asignación de equipos, aquí arranca la parte de la educación y entrenamiento y el suministro de los equipos. Es importante saber la población a la cual le vamos a ofrecer la terapia, cuántas consolas vamos a tener, asegurarnos que tengamos los suficientes contactos con los laboratorios que entregan dispositivos y que no vayan a tener backups, es decir, que tengamos con ellos una comunicación constante, porque pasó en plena pandemia aquí en Colombia que hubo un backup de cánulas, por ejemplo, que hubo un backup de membranas de oxigenación y se hicieron cosas tan locas, digo locas ahora, pero en esa época cuando empezamos a ver que había escasez de membranas de polipropileno, perdón, de polimetilpenteno, empezamos a usar membranas de oxigenación de circulación extracorpórea, donde a mí me han enseñado que eso duraba 5 o 6 horas máximo y sucede que hubo pacientes en ese tipo de membranas en COVID que tuvieron estas membranas de oxigenación durante 4 o 5 días con manejos de anticoagulación y con gente experimentada, por supuesto. Entonces, es importantísimo tener en cuenta esto. Alguien en el grupo debe estar responsable de manejar la parte de suministros, que sepamos que se nos acabaron o que se nos van a acabar los conectores. Es importante saber la de las cánulas. Es importante saber que si estamos, por ejemplo, ahorita utilizando, ahorita, por ejemplo, existen estas cánulas B-Flow para hacer perfusión distal en miembros inferiores, y si lo estamos haciendo, es tecnología costosa, pero es tecnología disponible y que no siempre está a la disposición, precisamente porque nadie pide, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, es importante tener en cuenta esto. La ejecución, yo creo que a nadie se le va a olvidar el primer caso en ECMO. Nosotros tuvimos nuestro primer caso con una paciente, donde, obviamente viéndolo en retrospectiva, pasaron cosas terribles que no debieron pasar. Pero si no se da el primer paso, desafortunadamente no se llega a ningún lado. Y hay una frase acá bueno, la voy a dejar al final también, y es que de los malos resultados, a veces mejor dicho, de los mejores, la mejor motivación para tener un nuevo inicio es tener resultados inesperados. Entonces, a veces esto va a generar frustración, porque muchos de los centros que arrancan van a tener complicaciones. No la mayoría de las complicaciones ocurren a las 12, a la medianoche, 2 de la mañana, 3 de la mañana, donde la gente está dormida, está cansada, está extenuada, etcétera. Esas cosas tienen que irse evaluando y hay que seguir haciendo reuniones y reconocer cuando se falla, porque siempre hay fallos, independiente de los centros que tengan más o menos experiencia, siempre hay eso. Indicadores de referencia y rendimientos claves, seguimiento de esfuerzos y costos, reuniones de análisis de casos. Y esto es un punto importantísimo, porque así como nosotros nos debemos felicitar, porque nos tuvimos un muy buen paciente, lo sacamos adelante y todo fue perfecto, de donde uno más aprende de los errores que se cometen. Entonces, siempre que uno tenga un caso malo, ¿sí? Siempre hay que reunirse y hacer el análisis, pero en caliente. No es que el paciente se nos murió hace 3 meses y ahorita, bueno, vamos a hacer la reunión porque es que no tuvimos tiempo antes, no. Esos casos hay que manejarlos en caliente para identificar lo que pasó, lo que no debió haber pasado y las oportunidades de mejorar. Siempre reportar, manejar toda la información que más se pueda en la recopilación de datos desde el inicio, es decir, desde los formatos de aceptación de pacientes, por ejemplo, de valoración de pacientes para que requieren una nueva terapia, y por supuesto el seguimiento que se le puede hacer a la salida o a la decanulación del paciente. Esto ya cuando ya el paciente, cuando ya el programa de ECMO va adelantado, pues ya viene esta parte que me parece buena, importante también, pero que esto no tampoco implica pues que se deba hacer así o no. En la medida en que nosotros desarrollemos un programa, podemos aumentar el alcance, y aquí ya podemos hablar de soporte, de ECMO, perdón, transporte, es decir, ir a canular pacientes a otros lados y traerlo a nuestra institución, o hacer el ECMO Delivery, por ejemplo, que se hizo aquí en Colombia en plena pandemia, que era ir a canular un paciente y sucede que se nos llevaba a Bucaramanga porque no tenían suficientes consolas disponibles, sino que a Bogotá tampoco, y terminaba, por ejemplo, en Neiva, donde yo trabajé, y tenemos oportunidad de ofrecerle una consola de estas para manejarlo. Este es un ciclo que es el PDCA, que es planificar, hacer, verificar y actuar, está en inglés, y siempre hay que hacerlo, en cada caso, en cada paciente y en todo proyecto que se inicie. Al final, si es posible,
y si están interesados, por supuesto, optar por este premio a la excelencia. La ELSO en este momento tiene tres, que es el oro, el plata y el platinum, y obviamente hay unos requerimientos específicos para cada cosa. Pero más o menos esto es lo que uno hace. Nosotros, como les digo, lo fuimos haciendo en el camino, guiados, siempre estuvimos pegados de la mano de Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, y hoy en día muchos centros aquí en Colombia lo hacen y ofrecen esa capacidad. Cuando antes de la pandemia habían 33 consolas de ECMO aquí en Colombia, hoy aproximadamente está cerca de los 90 consolas. Cada cosa mala siempre trae algo bueno, y yo creo que por lo menos lo que nos ayudó la pandemia fue en expandir un poco más esta parte. Así como le mencionó usted, doctor, esta mañana, digamos, la implementación de un programa de ECMO va a depender muchísimo del apoyo institucional. Este lo quise traer simplemente para ver que hay centros que lo pueden hacer más rápido que otros. Miren, esto más o menos es lo mismo, 2 años tomando un tiempo. Si hay un apoyo institucional y hay un interés por parte del personal que quiere hacer la terapia, por supuesto van a tener una implantación más rápida. No quiere decir que rápido sea bueno. Hay que tener pasos seguros, hay que estar, es decir, todo el mundo tiene que estar alineado con el trabajo que está haciendo, y así de esta misma manera, en la medida en que ustedes están haciendo las cosas, vuelvo y les digo, los felicito por ser pioneros y por todo lo que están haciendo, y muchas gracias otra vez por invitarme aquí para contar un poquito de la experiencia aquí en Colombia. Otro ejercicio, miren que en inglés, en español, en italiano, en japonés, todo el mundo vale exactamente lo mismo. Nosotros vivimos en función del ECMO, del paciente en ECMO, ¿ok? Y nosotros somos todas las especialidades médicas, paramédicas, todo el personal de aseo, como decía la doctora que expuso antes de esta presentación, y todo lo que se haga en un programa ECMO tiene que ir en beneficio de los pacientes ECMO. Esta es una recomendación también que salieron de cómo o cuáles son los pasos, digamos, para establecer un programa de ECMO en países de mediano a bajo ingreso, ¿cierto? Lo que ustedes están haciendo, identificar el staff, el equipo, las guías, etcétera. Empezar los cursos teóricos, que es lo que ustedes están haciendo, empezar todo perdón, toda la parte de Animal Lab, por ejemplo, toda la parte de entrenamientos, hacer esto que es súper importante, lo que les digo, el debriefing en cada caso, decir qué se hizo bien, qué se hizo mal. Esto que es importante, la educación continua, voy a ser súper incisivo con este tema. Yo creo que si la gente que hace ECMO deja de entrenarse, deja de hacer entrenamientos, empieza a perder muchísimo terreno. Asistir a reuniones, por supuesto, locales, internacionales. Acaba de pasar el SOLATAM ahorita la semana pasada. Se aprende, que en cada reunión se aprende mucho de lo que se está haciendo, ¿cierto? Y es importante esto, tener en cuenta que uno debe tener colaboración local. Ustedes, por supuesto, no la van a tener porque son el primer programa, pero hay centros regionales con muchísima experiencia que están dispuestos a darle la mano siempre a los pacientes. Entonces, la gente siempre, al final de todo esto, lo que uno busca es esto: mejorar la sobrevida de los pacientes, reducir las complicaciones, incrementar el tamaño del equipo. Cuando nosotros arrancamos en la clínica Chayo, les digo, éramos 5 gatos. Hoy en día hay cerca de 28 enfermeros entrenados en ECMO. Hay un grupo de 4 perfusionistas cardiovasculares, y por supuesto el resto del equipo de terapia intensiva, tanto adulto como pediátrico, y hay fellows. Y de hecho la unidad tiene una unidad extracorpórea que se llama así, una unidad de soporte vital extracorpóreo, el USBEC. Y pues nada, son centros que han ido evolucionando, que han aprovechado cada oportunidad, y que gracias al aporte y el soporte institucional hoy en día están en lo que están. Es un problema costoso. Yo digo que uno nunca le debe poner costo o precio a la vida de nadie, pero seamos honestos, a nosotros nos puede gustar hacer ECMO, ¿cierto? Lo que ustedes quieran, pero pues nosotros no vivimos de la buena voluntad de las cosas, y es importante tener en cuenta esto, que un programa de ECMO, por ejemplo, esto es de un hospital en Toronto, cuesta muchísima plata, ¿sí? Mucha plata anualmente. Esto obviamente está en dólares canadienses, pero si nosotros, les digo, hay cosas que no calculamos, que no medimos antes de arrancar un programa, y es importante tener en cuenta esa parte. Y para terminar esto, este programa de ECMO requiere un director médico, ¿cierto? Que generalmente es responsable de la institución, el gerente, y que se va a encantar, o sea, les va a saber de la funcionalidad global del programa.
¿sí? Ya la parte de la microgerencia del equipo va a ser encargado del coordinador del programa de ECMO. No es necesario que en la misma unidad se haga ECMO arterial y ECMO venoso, pero sí es importante que se manejan las dos terapias porque muchos pacientes pueden estar de una parte pues, que estar en ECMO venoso requerir un ECMO arterial o al revés, y con todas las pues, variedades que hay en ese tipo de pacientes. Muchos centros, yo ahorita lo aprendí, hay un centro, por ejemplo, en Argentina que solamente hacen ECMO venoso en pediatría, nunca han hecho ECMO arterial, pero bueno, esos son experiencias de cada centro. Una vez ya arranquemos con el programa, los componentes del sistema del ECMO, lo que le mencionaba, asegurarse que los descartables, los conectores, todo eso esté listo y que haya una proyección del recobro de esos sistemas, ¿ok? No tengo muy claro cómo la dinámica de cobros o la seguridad social en Venezuela, pero por ejemplo, yo aquí puse esta palabrita prepurgado. Miren, cuando yo tuve un caso, un paciente, un niño que operamos hace muchos años en la clínica, ese niño entró a la clínica por un plan que se llamaba, o se sigue llamando el Corazón Colombia. Y eran niños de bajos recursos que nosotros operábamos gratis, o sea, esos niños no pagan absolutamente nada. ¿Qué pasa? Un sistema de ECMO es costoso. Y todo esto que hacíamos de Corazón Colombia en cirugía cardíaca lo hacíamos con donaciones de oxigenadores, de cánulas, etcétera, y la clínica, digamos que entre comillas, tampoco pagaba o no gastaba, digamos, directamente esas cosas. ¿Qué pasó con este niño? Este niño era Corazón Colombia, no salió de bomba, tocó montarlo en ECMO y sucede que para montarlo en ECMO nosotros en la época teníamos dos tecnologías, una era con Levitronics y la otra era con Livanova, y una era más costosa que la otra y sucede que justo en ese momento a mí me tocó hacer una adaptación del circuito, entre comillas, más barato para que la clínica, entre comillas, perdiera menos, ¿sí? Suena feo y todo, pero son cosas que uno tiene que ir teniendo en cuenta. Por eso les digo qué tan importante es tener esas cosas así. Ya ahorita lo comentaron, hay fallos eléctricos a veces. Hoy en día los circuitos, las plataformas de ECMO tienen backups de hasta 90 minutos, pero por lo menos, es decir, en sitios donde no se cuente con un respaldo de un motor eléctrico para la clínica, contar con unidades de UPS para mantenerlos, la iluminación adecuada para los procedimientos de la unidad de cuidado intensivo. Esto, por ejemplo, miren, fue otra cosa que yo me encontré en otros centros hospitalarios. Decía, no, listo, estamos listos a meterle. Como le dije, listo, muéstrame la unidad de cuidado intensivo. Nos íbamos a la unidad. Dije, ¿cuántas tomas de oxígeno y cuántas tomas de aire tienen acá? No, que aquí tienen, como es un solo paciente, entonces una sola. Y sucede que esos pacientes en ECMO requieren una entrada de oxígeno y aire para el ventilador mecánico y una entrada de oxígeno y aire para la plataforma de ECMO. Entonces, esa simple pregunta de cuántos hay en una sola habitación, pues implicaba tumbar una pared para que las dos habitaciones se convirtieran en una sola y hacer conexiones internas para habilitar esas dos conexiones, por ejemplo, para conectar una máquina de ECMO y una máquina de ventilación mecánica. Por supuesto, las pinzas, clamps y tuberías. Esto también es muy chistoso. A mí me pasó en otro centro donde yo llegué allá, montamos el primer ECMO y sucede que no han llegado las pinzas que teníamos para el programa de ECMO. Yo solo tenía 6 pinzas que era para cirugía y sucede que pues cuando monté el ECMO me quedé sin pinzas para cirugía. Y bueno, a veces por 6 cositas que pueden costar, no sé, $300, se para un programa completo de un paciente que puede reportar muchísimo más ingresos a la clínica. Eso ya les había dicho, la unidad es asequible a todos los edificios del hospital. Ya les comentaba, hay centros que son muy antiguos, que tienen grupos de edificios por separado, con unidad de cuidado intensivo adulto aparte, unidad de cuidado intensivo pediátrico en otra, hemodinamia en otra, cirugía en otra. Y bueno, eso hace parte de la infraestructura. Esto me pasó también en un par de centros. ¿La camilla cabe en un ascensor? Yo me iba a esos sitios a hacer el ejercicio con la camilla montada, con el paciente al lado y con un balón de contrapulsación para ver si en ese volumen que ocupábamos en la ascensor era suficiente para que cupiéramos todos ahí. No encontré la foto, pero yo tengo una foto chistosísima de un paciente chistosísima ahora, por supuesto, de un paciente que trasladamos en una clínica y a la perfusionista que estaba con nosotros ese día, mi colega, le tocó meterse debajo de la cama y sentarse literalmente escondida abajo de la cama para poder entrar con el paciente. Y esto es el triángulo de habilidades médicas de Miller, que tiene una base del saber, el saber cómo, el demostrar y el hacer. Entonces, en cualquier área de la medicina,
Una cosa es el conocimiento que usted empieza a retener, ¿cierto? Tomando un libro, tomando un texto, tomando un curso, lo que usted recuerda de ese conocimiento, saber cómo es integrar eso que usted está leyendo con lo que usted va a hacer en la vida real, ¿cierto? Esta parte de demostrar es el desempeño, es decir, ya lo hace, usted ya se va a un laboratorio de simulación en su propia clínica, a que usted ya leyó que un circuito de ECMO tiene una membrana de oxigenación, tiene una centrífuga, tiene una tubería, tiene unos conectores, y que esos van en determinado orden. Entonces yo en el laboratorio voy y lo hago realmente desde el punto de vista técnico ya, jugando, haciendo purga, expurga, etcétera. Y por último ya es la práctica, el primer paciente en la cama con el paciente al lado. Los que estamos arrancando están en esta parte. O sea, los novatos conocen y más o menos recuerdan e integran la información que tienen, ¿cierto? De lo que se debe hacer. Pero el experto debe ser capaz de integrar absolutamente todo, desde lo que lee hasta el momento de intervenir un paciente en ECMO. Y ya para terminar el equipo, pues bueno, esto depende de cada institución. Es importante el equipo de instrumentación estéril para los pacientes que tengan o que requieren exploraciones en la unidad de cuidado intensivo. Ecógrafo, fibrobroncoscopio, si tienen ACT, fantástico. Perdón, si tienen factor 10 activado, que es costosísimo, fantástico. Dejemos la última recomendación de monitoría de anticoagulación en ECMO, pero si no, ACT está perfecto. Un carro de ECMO móvil, monitores de traslado, una maleta de emergencia con pinzas, con medicamentos, etcétera. Es importante tener disponibilidad 24/7 de gases sanguíneos, ojalá que sean independientes para el ECMO. Fundamental esto, si ustedes no tienen un banco de sangre, ya por lo menos deben asegurarse que un centro grande que sí lo tenga les garantice a ustedes tener hemoderivados a la mano en el momento que lo necesiten de urgencia. Laboratorio clínico, por supuesto, y radiología y tomografía porque hacen parte pues, del manejo diario. Estos son los diferentes servicios que deben tener disponibilidad en la terapia, ojalá 24/7 también. Porque los pacientes en ECMO se pueden complicar, ¿cierto? Desde el punto de vista de acceso a la vía aérea, para reemplazo renal, para hacer lavado de broncoscopias, neurocirugía por si hay accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que requieran intervención, neurología para monitorizar y evaluar a los pacientes que tengan este tipo de problemas, controlar sangrados, ¿cierto? Tanto en tracto gastrointestinal como vía aérea superior. Tuvimos un paciente que casi se nos muere porque tenía un sangrado nasal y le tocó al otorrino ir a hacer un taponamiento, etcétera, obstetricia, porque a pesar de que no queramos, tener un paciente, una materna en ECMO es súper estresante y por supuesto farmacia. Importantísimo, si un perfusionista en un servicio de ECMO no van para ningún lado, porque perfusión es quien conoce un circuito extracorpóreo, ¿cierto? Lo maneja a la perfección, sabe qué hacer, sabe qué no hacer y de esa misma manera digamos que retribuyen el conocimiento al resto del personal de enfermería, tanto adultos como pediátrica. ¿Por qué? Porque tienen que enfrentarse a esto. Ya les muestro ahorita, a ese tipo de cosas. Entonces, la relación enfermero-paciente debe ser por lo menos de 1 a 1. Es decir, un paciente, un enfermero que esté encargado del paciente y un enfermero especialista en ECMO con la consola. Esto mientras arrancan. Ya cuando tengan más experiencia, ya el mismo paciente, el mismo personal, el mismo enfermero, ecmólogo que le hemos llamado acá, puede encargarse del paciente y del ECMO al tiempo. O como hoy en día ocurren en centros especializados que tienen 2 y 3 pacientes absolutamente con todo, que hacen labores de enfermería, de administración de medicamentos, etcétera, y además de eso manejan la terapia. El grado de entrenamiento del personal es importante porque, como les digo, se tienen que enfrentar a ese tipo de cosas. Yo creo que ustedes ya se dieron más o menos cuenta qué es esto. Esto fue un trombo que se alojó en una línea arterial, en una cánula arterial, que a mí, eso fue un caso mío, personal, que en un momento tuvo un accidente en el circuito tomando unos gases, me tocó parar y pinzar, que es lo que uno hace en ese momento, y cuando repurgué el circuito y fui a entrar, nunca pude entrar en ECMO, afortunadamente era una paciente que se iba a canular. Eso fue un domingo a las 4 de la tarde. Esta paciente se iba a canular el lunes. Gracias a Dios aguantó, llamé al cirujano, a él le tocó venir, decanulamos y cuando vimos este coágulo que está perfectamente formado, miren ustedes aquí ven los orificios de las cánulas, se había alojado completamente en la cánula y nunca pudo entrar. Una cosa importantísima es esto, el cubrimiento al personal. Y esto equivale a que un paciente, una unidad de cuidado intensivo que tenga 4 enfermeras de turno y una de esas se va a encargar del ECMO y la otra del paciente, implica que se van a requerir 2 enfermeras más para cubrir el resto del personal. Y eso equivale a que tener que invertir en más salario para el resto de enfermeros. El personal adjunto que debe permanecer en la unidad son estos nutricionistas, terapeutas físicos, rehabilitatorios, terapéutica respiratorios, físico, rehabilitación, infectología,
psicología, ingeniería médica, trabajo social y apoyo espiritual. En los países, pues aquí Colombia es un país laico, pero ustedes saben que esta parte es súper, súper importante. Esto es lo más importante de todo. Perdón. Esto es un ejercicio, por ejemplo, de un centro de entrenamiento en Monterrey, por ejemplo. En ese día el paciente hizo paro, bueno, el cerdito se hizo paro, y miren con todo el monitoreo que se hacen de alta definición, ¿cierto? Y acá se supone que se vea dañado, se vea expurgado el circuito, entonces mientras paramos, esos escenarios son bonitos y son divertidos y uno se ríe mientras se hace en un laboratorio de estos. Pero cuando tenemos estos mismos escenarios en la vida real, pues la cosa cambia y cambia para mal, desafortunadamente. Esto, por ejemplo, es el mismo ejercicio, es el mismo video. Miren que aquí está expurgado el circuito. Esto es lo que uno tiene que empezar a hacer. Bueno, al final, después de cuando uno arranca todo el entrenamiento, poder asistir a un curso de estos y tener la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo. Esto, por ejemplo, fue el primer caso que hicimos fuera de la clínica Chayo. Miren el larguero de circuito que yo monté ese día. Uno después, con el tiempo, va depurando esto. Estos son los otros escenarios en los que ustedes se van a ir enfrentando. Hoy en día los centros ECMO tienen muchas ayudas desde el punto de vista de la ELSO, que le aporta todas estas guías, qué es lo que tienen que hacerse, cómo debe hacerse, por ejemplo, los elementos claves para el entrenamiento, cómo se debe hacer, cuáles son los claves, de qué debe saber. Y por supuesto, entre los centros de entrenamiento claves, hoy en día la ELSO tiene 5 cursos que ellos aprueban, tienen, digamos, su respaldo. Nosotros tenemos acá en Latinoamérica este curso en Monterrey, pero por supuesto aquí cerquita de ustedes está Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, que es un centro absolutamente excelente en todo lo que hace, tanto por su personal como por su tecnología. Y hay centros como la Clínica Chayo también que, gracias a Dios, hoy en día han tenido el premio de excelencia, tanto platino como oro aquí en Colombia. Las conclusiones son estos. No a todo el mundo le gusta hacer el ECMO. De hecho, uno de los estímulos más importantes es el requerimiento. Es decir, si voy a hacer ECMO, pero págame un poquito más, ¿cierto? Eso lo aprendí con el tiempo. El ECMO es una herramienta valiosísima, tanto en pediatría como en adultos. Recomiendan cierto número de casos al año, tanto venoarterial como venovenoso. Entre más casos se hagan, muchísimo mejor, pero no quiere decir que si yo tengo un volumen muy alto de pacientes, tampoco voy a garantizar buenos resultados. Las mejores prácticas, por supuesto, mejores resultados, y esa es la frase que les había dicho hace rato. Los mejores inicios parten de resultados inesperados. Al inicio, los resultados indeseados van a requerir apoyos con centro de experiencia. Finalmente, van a ser grupo especializado y experimentado. El personal lo debe recibir, el entrenamiento que debe recibir personal tanto de cirugía como de cuidado intensivo, el reentrenamiento del personal y la retroalimentación de los casos es fundamental. Y bueno, es una terapia exitosa. Este es uno de los grupos a los que yo entrenaba cuando apenas arrancamos y llegué a esta clínica a mostrarles parte por parte qué hacía. Después, obviamente, están esos escenarios de simulación mucho más avanzada con Animal Lab y nada. Cualquier cosa, llamen al grupo de ECMO. Tranquilos.